Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste la función logarítmica, otra función a la que le vamos a realizar su tabla de valores y vamos a realizar su gráfica en el plano cartesiano para analizarla y determinar algunas propiedades de la misma. Bien, entonces empecemos mirando que la función logarítmica es una función de la forma f de x igual logaritmo de base a de x. Tengamos en cuenta que este es un logaritmo y toda función que contenga un logaritmo es una función logarítmica. Las funciones logarítmicas son de esta forma: logaritmo de una base, un número x, aunque en el número x podemos tener una operación o por fuera del logaritmo puede haber una operación extra. Pero para resolver este tipo de logaritmos, miremos primero en qué consiste la operación logaritmo. La operación de la logaritmación es una operación similar a la potenciación, en la cual debo encontrar el exponente al cual se debe elevar una base para que me dé determinado resultado. Por ejemplo, en este logaritmo se lee logaritmo en base 3 de 27. Lo que debo encontrar aquí para resolver este logaritmo es cuál es el exponente al que debo elevar la base, que es 3, para que el resultado sea 27. Esa es la forma correcta de solucionar un logaritmo. Entonces, si lo pensamos bien, analizamos, el exponente al cual debo elevar el 3 para que me dé 27 es 3. Por lo tanto, ese logaritmo, logaritmo de base 3 de 27, es igual a 3, porque al elevar la base que es 3 a la 3 me da 27. Y así puedo resolver cualquier logaritmo. Logaritmo base 2 de 32. ¿A qué exponente elevo el 2 para que me dé 32? Pues a la 5. O sea que el resultado es 5 porque 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces es igual a 32. Por lo tanto, el exponente es 5. 2 a la 5 igual a 32. Hay que recalcar que no todos los logaritmos dan números exactos. Hay logaritmos como por ejemplo logaritmo de base 4 de 26. Es un logaritmo que no es exacto porque no hay un exponente entero al cual yo eleve el 4 para que me dé 26. Entonces ese número no es un número exacto. El resultado correcto de esta operación generalmente se suele hacer con tablas de logaritmos o calculadoras científicas. Para hallar el resultado del logaritmo de base 4 de 26, utilicé una calculadora científica y el resultado es 2,35 y más decimales. Aunque también tenemos algunos logaritmos especiales, como por ejemplo el logaritmo que se escribe sin base y de la misma forma que un número que no tiene exponente o una raíz que no tiene índice, un logaritmo que no tiene base, es decir, que no tiene el número pequeño de acá, se sobreentiende que es de base 10, es decir, que podría escribir logaritmo en base 10 de 100, pero no hay necesidad de escribir el 10 de la base porque ya se sobreentiende que es un logaritmo de base 10. Este tipo de logaritmo se llama logaritmo decimal. Y el resultado entonces sería: ¿a qué exponente debo elevar el 10 para que me dé 100? Pues es 2. Este es un logaritmo especial porque no tiene la base escrita, sino que al suprimirle la base ya sabemos que se trata de una base 10. Y existe otro tipo de logaritmo que es un logaritmo natural, se llama logaritmo natural, escribámoslo así, logaritmo natural de 20, y ese logaritmo natural lo que quiere decir es un logaritmo cuya base es el número Euler, es decir, que podría escribirlo así. Pero la manera correcta de escribir en matemáticas ya estandarizado que los logaritmos de base número Euler se escribe ln y se llama logaritmo natural.
Recordemos también, para que lo tengamos presente, que el número Euler es un número cuyo valor es fijo, estandarizado, descubierto ya hace mucho tiempo por algún matemático, y el valor del número Euler es 2,7182, etcétera, infinitos decimales, tal como otros números irracionales y estandarizados como el número pi. El número Euler también es un número decimal infinito cuyas cifras decimales no se repiten de la misma manera que el número pi. Pero entonces el valor es 2,7182, etcétera, más decimales. Entonces, este tipo de logaritmos en el cual la base es el número Euler se llama logaritmo natural. ¿Cómo calculo entonces eso? Pues utilizando una calculadora científica lo podemos hacer muy fácilmente y el resultado es 2,995 y más números decimales. Muy bien, ya habiendo repasado esto, entonces ahora sí pasemos a hacer algunos ejemplos de cómo se comporta, cómo se realiza la gráfica con tablas de datos y el plano de algunas funciones logarítmicas. Recordemos entonces que una función logarítmica es una función de la forma logaritmo de base a de x. Este es el tipo, la forma general de las funciones logarítmicas. Tengamos en consideración que en los logaritmos, eh, donde tenemos el valor x, no puede ser ni un número negativo ni el cero. La x o el valor que tengamos en el lugar donde se encuentra la x debe ser siempre un número mayor que cero. No puede ser cero ni un número negativo. Eso implica alguna forma determinada en la que puede ser la gráfica, que lo vamos a ver ahora que estemos solucionando y realizando gráficas. Y otra situación que hay que tener en cuenta para realizar la gráfica es que este número que tenemos de base aquí representado con la letra A no puede ser 1. ¿Por qué? Porque el 1 elevado a cualquier exponente siempre me da 1. Es decir, que no podría resolver, por ejemplo, un logaritmo que fuera el logaritmo de base 1 de 8, porque no hay un exponente al cual eleve 1 para que me dé 8. Si yo elevo 1 a la 5, a la 10 o a la 20, siempre me va a dar 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 siempre da 1. Es decir, que ese logaritmo no tiene solución y por lo tanto el número a de la base debe ser diferente a 1. Bien, entonces, ahora sí, realicemos un ejemplo de una función logarítmica. Tomemos como ejemplo la primera función que va a ser f de x igual logaritmo base 2 de x. Esta es nuestra primera función. Vamos a mirar cómo hacemos la tabla de datos y la gráfica en el plano cartesiano de esta función. Primero hagamos la tabla de datos. Ya sabemos cómo se realiza la tabla de datos para la gráfica de una función. Tenemos la tabla de datos, los valores para x, y reemplazamos la x por algunos valores. Recordemos que no debe ser 0, sino que números mayores a 0, que no pueden ser negativos. Entonces voy a utilizar el 1, el 2, el 3 y el 4 a ver cómo se comporta la función de la gráfica, perdón, de esta función. Al hacerlo con el 1, entonces la operación sería la siguiente: f de 1 logaritmo base 2 de 1. Es decir, ¿a qué exponente elevo el 2 para que me dé 1? A 0, porque 2 a la 0 da 1, y cualquier número elevado a la 0 da 1. Es decir, que con 1 da 0. f de 2 logaritmo base 2 de 2. ¿A qué exponente elevo 2 para que me dé 2? Pues el exponente sería 1, porque 2 a la 1 da 2. Entonces con 2 nos da 1. Y así sucesivamente, hagamos todas las operaciones con 3, logaritmo en base 2 de 3. Lo podemos
calcular en una calculadora científica y el resultado aproximado es 1,58. Tiene más decimales, pero para hacer la gráfica voy a escribir 1,5 para hacer la gráfica. Y ahora con 4, pues f de 4 sería logaritmo en base 2 de 4. Es decir, ¿a qué exponente elevo el 2 para que me dé 4? Pues a la 2. 2 a la 2 da 4. Con 4 me da 2. Completamos nuestra tabla de valores. Podemos dibujar el plano cartesiano para hacer la gráfica respectiva. Trazaré entonces aquí el eje Y. Cambiémosle el color. Hagámoslo de este color negro. Eje Y. El eje X. Y vamos a ponerle los números 1, 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el eje Y el número más alto que tengo es el 2, así que lo puedo hacer también de a dos cuadritos. 1, 2, 3, 4. Y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, ubico los puntos. Tenemos con x1, y0, el punto va acá. Con x2, y1, x2, y1 va acá. Lo voy a acomodar un poquito mejor. x3, y1,5. x3, aquí iría el punto. Y x4, y2. Ya está. Tenemos los puntos, entonces nos damos cuenta que la gráfica de momento va así. En la gráfica de las funciones logarítmicas son curveadas. Puede ser creciente o decreciente. Ya miraremos de qué depende eso. En este caso es creciente, pero baja aún más. Aún más debe bajar. Podemos dibujar la gráfica hacia abajo. Si necesitamos más puntos, entonces para encontrar esos puntos, debo realizar o agregar a nuestra tabla de valores números más pequeños que el 1. Pero recordemos que no se puede utilizar 0 ni números negativos. Entonces voy a utilizar en la tabla de valores números decimales o fraccionarios menores que 1. Es por eso que en la tabla de valores voy a agregar el 0,5 y el 0,2 como valores para x. Realicemos las operaciones y miramos cuánto nos da y. Es decir, que ya, igual que en las operaciones anteriores, reemplazo la x por 2, perdón, reemplazo la x por 0,5, logaritmo en base 2 de 0,5, el resultado es menos 1. Y logaritmo en base 2 de 0,2, el resultado es menos 2,32 o menos 2,3 para efectos de realizar la gráfica. Ubico estos puntos y entonces tenemos 0,5 en x, y menos 1 es acá, y 0,2 en x menos 2,3, que viene siendo acá. Ya tengo los puntos ubicados, podemos trazar la línea de la gráfica. Yo la voy a hacer al pulso. Hay instrumentos para evitar que estas gráficas nos queden temblorosas o torcidas. Esta es la gráfica. Esta gráfica tiene la particularidad de que en esta parte se va a acercar hacia el eje Y, hacia el 0, pero nunca lo va a tocar. A menos que la gráfica o la función tenga algunos números extras por fuera del logaritmo que haga que la gráfica se corra hacia la izquierda o hacia la derecha. Generalmente esta es la gráfica de las funciones logarítmicas. Como pueden ver, es de la forma creciente. Así, creciente. Eso sucede cuando la base, es decir, el número a, es un número mayor que 1. Como en este caso que la base era 2. Siempre que la base sea un número mayor que 1, la gráfica va a ser creciente de esta forma. Cuando la base sea menor que 1, es decir, un número entre 0 y 1,
un número decimal o fraccionario menor que 1, la gráfica va a ser de esta forma. Hagamos un ejemplo de eso. Realicemos la gráfica de la función f de x igual logaritmo base 1/3 de x. Noten que el número a, o sea la base del logaritmo, es un número menor que 1. Es decir, la gráfica va a ser decreciente de esta forma. Realicémosla a ver cómo nos queda. Tracemos nuestra tabla de valores. Vamos a agregarle valores a x, a y. No puedo utilizar números 0 o negativos, entonces voy a agregarle los números 1, 2, 3, 4. Hago las operaciones, es decir, con 1, ¿cuánto me da? F de 1 igual logaritmo base 1/3 de 1. ¿A qué exponente debo elevar el 1/3 para que me dé 1? 0. Siempre que tengamos en el lugar donde se encuentra la x un 1, pues ese logaritmo da 0 porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Aquí entonces el resultado es 0. Con 2, f de 2, entonces logaritmo en base 1/3 de 2. Realizamos esa operación. El resultado es menos 0,6 aproximadamente. Para efectos de la gráfica solo utilizo un decimal. Tiene más decimales, pero solo dejo uno. Con 3 entonces sería logaritmo en base 1/3 de 3. El resultado es menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1. Con 4 entonces sería f de 4 igual logaritmo base 1/3. Base 1/3 de 4. Y el resultado es menos 1,26. Menos 1,2 para efectos de realizar la gráfica. Ya estamos listos con algunos valores, entonces vamos a trazar el plano cartesiano. Voy a poner acá el eje Y. Acomodémoslo un poco mejor. El eje X. Pongámosle los números. 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hacia arriba el 1, 2, 3, 4. Y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Hacia la izquierda menos 1, menos 2. Bien, entonces tenemos los números. Vamos a ubicarlos, los puntos en el plano. Con 1 da 0, es decir que aquí va el primer punto. Con 2 da menos 0,6, es decir hacia abajo por ser negativo. Menos 0,6. Con 3 da menos 1. Y con 4 da menos 1,2. Acomodémoslo un poco mejor. Y ya vemos que la gráfica es de forma decreciente como lo habíamos dicho antes. Falta que suba un poco más acá. Podemos trazarla a pulso o ubicar algunos puntos extras usando números decimales que sean menores que 1. Voy a ubicar entonces estos puntos. Voy a hacer la tabla ahora con el número 0,5 y 0,2. Realizamos estas operaciones con 0,5 y con 0,2. Con 0,5 obtenemos el resultado de 0,6 positivo, 0,63 y con 0,2 el resultado es el número 1,4. Con más decimales, pero solo utilizo el primer decimal para la gráfica. Ubiquemos esos dos puntos. Con 0,5 da 0,6, es decir, un poco más arribita de 0,5, más o menos acá. Y con 0,2 da 1,4. Y ya tenemos los puntos. Vamos a trazar la gráfica. Ya sabemos que se aproxima al eje X sin tocarlo. Perdón, al eje Y sin tocarlo.
una gráfica realizada a pulso. Queda un poco distorsionada, temblorosa la línea. La idea es utilizar herramientas como un curvígrafo para trazar esa gráfica. Y esta es entonces la gráfica de la función logarítmica, logaritmo de base un tercio de x. La diferencia en la gráfica anterior es que el número a de la base aquí era mayor que 1 y la gráfica es creciente, y cuando el número a es menor que 1, es decir, una fracción o un decimal, obtenemos una gráfica de forma decreciente. Hagamos un último ejemplo. Realicemos la gráfica de la función f de x igual logaritmo base 3 de x menos 1. Como pueden ver en esta parte, ya no está solo x, sino que hay algo más, x menos 1. Tenemos que tener eso en cuenta a la hora de seleccionar los números por los que vamos a reemplazar la x. Y aquí la base es 3, un número mayor que 1, es decir que la gráfica debe ser de manera creciente. Realicemos nuestra tabla de valores. Como lo dije anteriormente, debemos tener en cuenta que para los valores de x vamos a utilizar números. Aquí en esta parte no puede ser números negativos ni el 0. Por ejemplo, entonces no puedo utilizar el 1 porque me va a dar un número 0. Me va a dar 0. Entonces no puedo seleccionar el número 1 ni números que al resolver esta operación, restarle 1, me vaya a dar negativo o me vaya a dar 0. Por eso no puedo utilizar el 1, porque 1 menos 1 es 0 y el logaritmo de base 3 de 0 no se puede resolver, es indeterminado. Es decir que entonces mi tabla de valores la voy a utilizar con los números 2, que ese sí lo puedo utilizar porque 2 menos 1 me da 1. 3 también, 4 también, 5. Hagamos las operaciones entonces con esos números. Con 2, f de 2 es igual logaritmo base 3 de 2 menos 1. Cambiando la x por 2. 2 menos 1 da 1. Entonces el 3 lo elevamos a la 0 para que me dé 1. Entonces aquí es 0. Ahora con 3. F de 3 es igual logaritmo de base 3. 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. O sea que logaritmo de base 3 de 2. Ese es el logaritmo que debo calcular, porque 3 menos 1, 2. El resultado es 0,6. Entonces que escribimos acá el 0,6 con 4, f de 4. La operación sería logaritmo base 3 de 4 menos 1. 4 menos 1 es 3, o sea que sería logaritmo en base 3 de 3. Y el resultado es 1 porque el exponente al que debo elevar 3 para que me dé 3 es 1. Y finalmente con 5, f de 5, logaritmo en base 3 de 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, es decir que debo resolver el logaritmo en base 3 de 4 y el resultado es 1,2 o 1,26, más decimales, pero solo utilizo el primero. Tracemos el plano cartesiano, dibujemos el plano para esta función. Trazaré aquí el eje Y, acá el eje X, ubico los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el eje Y, 1, aquí no, acá 2, 3, 4. Y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3. Y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3. Ubiquemos los puntos que tenemos en la tabla. Con 2 dio 0, x2 y0, aquí está el punto. Con 3, 0,6, acá. Con 4, 1. Y con 5, 1,2.
un poco más arribita, ya tenemos la gráfica, ya sabemos que iba a ser creciente, pero hace falta que baje un poco más. Debo utilizar algunos números acá. Recordemos que no puedo utilizar el 1 porque 1 menos 1 da 0 y no podría calcular el logaritmo. Entonces utilizaré algunos números decimales que estén entre 1 y 2. Como por ejemplo el 1,5 y el 1,2. Hago las operaciones con esos números, lo cual sería logaritmo en base 3 de 1,5 menos 1 da 0,5. Logaritmo en base 3 de 0,5 da menos 0,6. Y de la misma forma, logaritmo en base 3 de 1,2 menos 1 me daría logaritmo en base 3 de 0,2. El resultado es menos 1,4. Ubico esos dos puntos entonces en nuestro plano cartesiano. Con 1,5 me da menos 0,6. Aquí aproximadamente. Y con 1,2 me da menos 1,4, que es por acá aproximadamente. Ya tenemos los puntos, podemos trazar nuestra gráfica. Recordemos que en gráficas anteriores la línea de la gráfica se acercaba al eje Y sin tocarlo, pero ante este número que tenemos adicional acá al lado de la X restando, vemos que la gráfica se corrió una unidad hacia la derecha, por lo tanto la gráfica debe ser acá aproximándose al 1, pero no puede tocar el 1 porque con 1 no podemos realizar nuestra gráfica. El logaritmo daba indeterminado, es decir que la gráfica debe ir aproximándose al 1 sin tocar esa línea del 1. Tracemos esa gráfica entonces, corrijamos un poco acá. Y listo. Tenemos la gráfica de esa función logarítmica. Logaritmo en base 3 de x menos 1. Es listo, mis pupilos, ya estamos listos para trabajar con logaritmos, con exponenciales, ecuaciones y problemas, pero eso lo dejaremos para otros videos más adelante. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse a mi página de Facebook, a mi canal de YouTube, les dejo los links en la descripción, nos vemos en un próximo video, hasta luego.